Buenos días, soy Alfonso de la Manoriega, soy el secretario general de ASPE y secretario de la Fundación Global Salud. En primer lugar, daros a todos la bienvenida a este webinar de innovación tecnológica en el sector de la sanidad privada, organizado por ASPE a iniciativa y en colaboración con nuestros colaboradores Bionexo, Stacks y Validated ID. En esta ocasión seguimos en formato online todavía, aunque la verdad que tenemos el convencimiento que después de verano ya podremos retomar muchas de las actividades presenciales en cuanto a toda la campaña de vacunación avance, que parece que por fin tiene cifras. Tenemos más de 60 inscritos y que poco a poco se irán incluyendo, por lo tanto estamos contentos y satisfechos de la respuesta y el interés que ha levantado este webinar. Agradeceros vuestra participación, como decía antes, y en especial a los ponentes invitados por nuestros patrocinadores, que nos van a contar hoy casos de éxito a través de las soluciones tecnológicas de estas tres empresas colaboradoras, de Bionexo, Stacks y Validated ID. Tendremos, aunque luego haré una presentación un poquito más específica, tenemos a Carlos Blanco, director médico territorial de la zona centro de Caser Seguros. Tenemos a Javier Arencibia, responsable de software de Hospitales Universitarios San Roque, y tenemos a Joan María Desera, director general de Sarsa Sanitaria y Social de Santa Tecla. Bueno, con la organización de estos webinars, siempre todas las partes lo que queremos es fomentar un punto de encuentro, ¿no? En este caso, en materia tecnológica. Sí quiero mencionar que los acuerdos que desde ASPI, desde la Fundación, firmamos con empresas punteras, en este caso del ámbito tecnológico, eso nos anima y nos obliga a estar al día, ¿no?, de las diferentes soluciones que hay en el mercado y de las distintas propuestas y procesos novedosos que dan valor añadido, tanto a nuestra actividad como asociación, como entiendo a vuestra actividad dentro de los centros y hospitales asociados a ASPE. Gracias a Bionexo, gracias a Stacks y gracias a Validated ID por confiar en nosotros, por colaborar con nosotros y con el sector al que representamos. Para hacer una pequeña introducción de las empresas colaboradoras, recordar que Bionexo Iberia es una health tech presente en el mercado español desde 2008. Ofrece soluciones digitales para la gestión de procesos en hospitales, clínicas y residencias y conecta tecnología y sanidad. Fomenta la transformación digital de los procesos sanitarios, especialmente en la productividad de quirófanos y en la gestión de compras sanitarias. A su vez, Validated ID ofrece seguridad y sencillez en los procesos de firma electrónica y de verificación de identidad digital a través de su servicio BitSigner, tanto en escenarios presenciales como en escenarios remotos. De hecho, les han distinguido como una de las 10 mejores soluciones médico-paciente en Europa. Y sus diferentes opciones de firma dan respuesta a las necesidades de los centros, asegurando que el firmante sabe lo que firma y ve y lee lo que firma. Y por último, destacar Stacks, que lleva operando en el ámbito de la salud desde 1990. Además de ser un referente del sector, pues forma parte de una multinacional francesa, CGDIM, y bueno, una de sus actividades principales es el diseño y desarrollo de soluciones modulares dentro del sector. Y a través de su línea de soluciones, que muchos ya conoceréis, OMI 360-360, pues puede gestionar tanto un centro de atención primaria como una aseguradora, una policlínica, un hospital, en cualquiera de sus especialidades. Respecto a nosotros, ASPE, Alianza por la Sanidad Privada, y con la colaboración de nuestra fundación, la Fundación Global Salud, que también es encargada de la organización de estos webinars. Somos la organización patronal que agrupamos a más de 1.300 entidades sanitarias y ya representamos a más del 85% de los hospitales y centros hospitalarios de España. Además, bueno, pues trabajamos también por los más de 300.000 profesionales sanitarios que trabajan y sobre todo de cara al ciudadano, que en su calidad de paciente pues espera la mejor sanidad posible, donde además nosotros siempre defendemos que conviva lo público y lo privado, se complemente uno al otro y podamos dar servicio a los más de 46 millones de españoles. Como informar que se va a grabar la parte de las presentaciones para poderlo usar luego en difusión tanto en medios como en redes sociales, la parte de las tres ponencias. Y en cuanto al formato de hoy, es un formato sencillo. Queremos que en poco más de una hora, pues en una mesa, nuestros tres ponentes, tres profesionales del sector nos van a exponer estos casos de éxito que decíamos en sus organizaciones aplicando soluciones de nuestras empresas colaboradoras. Cada uno va a tener un espacio de máximo de 15 minutos
y luego ya después abriremos el turno de dudas, de debate, de preguntas, ya sea a través de levantar la mano online y damos la palabra o a través de preguntas en el chat. Voy a comenzar ya. Presento a nuestro primer ponente, a Carlos Blanco, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por el Hospital Universitario de Getafe y ha formado parte del Programa Superior de Dirección Estratégica de Hospitales y Organizaciones Sanitarias del Instituto de Empresa. Actualmente es el director médico territorial de la zona centro de Caser Seguros y nos va a hablar de Canal Paciente, tu servicio de consulta médica digital. Entonces, Carlos, tuya es la palabra y, por favor, vamos a tenernos al tiempo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfonso, por invitarme y de la mano de Stacks. Bueno, pues contar realmente lo que más me apetece es contaros fundamentalmente cuál ha sido mi trayectoria en este caso en relación a una plataforma de soporte sanitario como es la plataforma que tiene Stacks en sus diferentes nombre y apellidos. Como bien has dicho, yo me pasé pues, la residencia en el área 10 de Madrid, en Getafe, y en el centro de salud donde estuve, en el centro de salud del Greco, pues me recuerdo perfectamente cómo bueno, pues me encontré con una plataforma de historia clínica informatizada en aquel momento y bueno, pues la verdad que trabajamos mucho desde el punto de vista clínico, empezaba a desarrollarse todo este mundo de la historia clínica informatizada. Y bueno, pues la verdad es que allí un montón de clínicos, colaboramos en la elaboración de protocolos, de plantillas, empezamos a enseñar, empezamos a tener una impresora al lado de nuestra mesa donde pasábamos consulta, nos parecía una cosa realmente farragosa, pero bueno, aquel Omni AP de atención primaria que además se implantó en la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues fue un hito en el que yo participé y tuve la gran suerte además de hacer la residencia en uno de los 2 primeros centros de salud donde se puso en marcha. ¿Qué relación teníamos con el paciente en aquel momento? Pues yo en los 3 años que trabajé en atención primaria, lo más que conseguimos es que los pacientes pudiesen venir a por su receta a la administración abajo, tenían que venir físicamente al centro médico, pero bueno, podían coger su receta y le dábamos un recordatorio de la cita, que también salía con la consulta. Bueno, pues esa era toda la relación que habíamos conseguido, pero bueno, ya no era poco para los pacientes, ¿no? Mi segunda experiencia fue el Centro Médico Maestranza, un centro privado que aquí en Madrid, en el cual, pues bueno, yo también me encontré que curiosamente también estaba el OMI, en este caso el OMI AE, de atención especializada. Evolucionó también luego a otra plataforma que era Genomi. Bueno, allí pues fundamentalmente me encontré pues con las necesidades que se encuentran los centros privados, que es que además de pasar consulta a los profesionales, poder tener una interrelación entre los profesionales, poder hacer las recetas, pues hay que facturar, hay que agendar, hay que parametrizar. Bueno, pues la verdad es que también fueron unos años divertidos desde el punto de vista de poder hacer cosas. Y a los pacientes que les dábamos, pues bueno, pues allí empezamos a desarrollar algunas cosas para los pacientes, que era por la posible multicita, directamente no solo una cita, sino varias citas, pues que se pudiesen llevar los informes con toda su historia clínica, es una serie de cosas que a los pacientes pues también les aportaba y les venía bien. Y bueno, pues unos años después, curiosamente, pues bueno, con el desarrollo de la telemedicina, pues me he encontrado, en este caso, como responsable de la plataforma de telemedicina que hemos puesto en marcha en Caser para nuestros asegurados, pues, bueno, pues seleccionamos de todas las plataformas que había, pues la plataforma Omni 360, en este caso, porque conllevaba una herramienta como es el canal paciente que hemos considerado que era una herramienta fundamental para que nuestros asegurados pues tuviesen una forma cómoda y una forma muy eficiente para poder interlocutar con los profesionales médicos o con los profesionales administrativos, en este caso del centro médico virtual. Es un centro médico que no da servicio presencial en ningún caso, con lo cual tiene que tener absolutamente pues, validado el proceso tecnológico de que el paciente pueda relacionarse digitalmente con los profesionales y con el centro médico. Esto nos lo ofrecía una herramienta que tiene Omni 360, que además del soporte por detrás, del mismo tapiz que yo he recordado que manejé hace 20 años, evidentemente mejorado con más cosas, pero bueno, es ese formato de tapiz que a mí desde el principio manejé en mi práctica clínica. Pues bueno,
aparte de todo eso y de las herramientas administrativas que tiene la aplicación, pues tiene este canal paciente en el cual el paciente puede descargarse sus recetas, puede intercambiar información médica con el médico, puede dejar sus informes, puede obtener su documentación o bueno, todo lo que quiera intercambiar con el profesional. Puede tener sus citas, puede revisar sus citas, puede sacar sus itinerarios de las próximas consultas. Bueno, pues esas cosas que yo creo que los clientes actualmente nos están demandando. Y todo ello, y es verdad que nosotros, y yo siempre he catalogado nuestro proyecto, entre comillas, y le podemos poner todas las pegas que queráis a esta palabra, es un proyecto modesto. Es un proyecto modesto desde el punto de vista que no ha requerido por nuestra parte ni grandes inversiones ni grandes desarrollos, y desde luego que nos permitió que en el mes de marzo, nosotros estábamos trabajándolo pues en el mes de enero, febrero, bueno, pues en el mes de marzo dijimos, aquí está la pandemia, nuestros asegurados necesitan tener una vía de telemedicina. Lo pusimos en marcha, no digo que fuese una cosa de la noche a la mañana, pero casi. Es decir, el canal paciente nos ofreció una posibilidad, en este caso, de implementar una solución que a través de la APP de salud propia nuestra y a través del cliente, pues bueno, generar un acceso para en este caso, los 200.000 asegurados de la compañía. Y bueno, pues la verdad es que hemos conseguido una vía de acceso sin que los asegurados hayan tenido que descargarse otra aplicación, sin que hayan tenido que, bueno, pues sin haberles complicado tecnológicamente. Yo creo que es algo muy importante y que esta herramienta Canal Paciente pues lo tenía contemplado. Esto nos permitió, bueno, pues con cierta agilidad poder ofrecer a nuestros asegurados esta plataforma. Esta plataforma, y bueno, pues también no voy a decir que no, bueno, pues tiene unos objetivos que es pues poder interactuar con nuestros asegurados no solo en una demanda de servicios por parte de ellos, sino que de forma proactiva desde el centro médico les lancemos iniciativas, programas, campañas de prevención, etc. Esta es una vía que nos va a permitir hacerlo y que estamos desarrollándola. Seguro que sois conscientes que, no tengo los datos, pero creo que no llega al 50% de los asegurados de los cuales tenemos datos de contacto, de email o de teléfono, por los cuales podemos dirigirnos a asegurados, y en este caso no asegurados sino a pacientes, ¿no? Entonces, esta vía de comunicación en la cual el canal paciente es un canal asumido por el paciente, no tanto por el asegurado de la compañía, sino por el propio paciente, porque quiere usarlo y da su aceptación de uso, nos permite una interlocución con ese asegurado paciente muy ágil, absolutamente validado desde el punto de vista de seguridad, de protección de los datos, de protección de la información. Y bueno, pues eso es una tranquilidad, sobre todo para quienes desde el punto de vista que formamos parte de una aseguradora, pues bueno, entendemos que una cosa es una aseguradora y nuestros asegurados evidentemente contratan un seguro de salud para unas determinadas condiciones, pero otra cosa es darles un servicio sanitario y en este caso cumplimos con la máxima de que efectivamente pues yo con la responsabilidad de dirección médica del centro y con un centro homologado, aceptado, con todas las licencias evidentemente habidas y por haber, con nuestros profesionales contratados, pues bueno, hacen uso de una tecnología que les permite interactuar con el paciente, ¿vale? El canal paciente permite una parametrización. Hombre, siempre cuanto más flexibilidad sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, permite una parametrización bastante potente desde el punto de vista de que si yo quiero porque esta especialidad tenga vídeos, consultas, o teleconsultas, pero que tenga videoconsultas en este tramo y teleconsultas aquí. Es decir, permite que desde el punto de vista del centro médico la oferta asistencial de servicios asistenciales que le demos a cada grupo de clientes, porque no todos van a tener acceso a lo mismo, que pueda ser parametrizable. Pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, al colectivo de asegurados dentales, pues le damos una serie de servicios de medicina general, agenda COVID y la línea y consulta de urgencias dentales. Pero no le damos el resto de servicios, no le damos dermatología, no le damos tal, porque no está dentro de sus coberturas, con lo cual
todo esto lo permite el canal paciente, ¿no? Y bueno, pues es una herramienta que a nosotros nos ha resultado útil, y yo creo que un ejemplo de hacia dónde quizás deben ir este tipo de tecnologías. Nosotros teníamos otras cosas, teníamos pues una aplicación como repositorio de información clínica, pero eso obligaba al paciente a que siempre tenía que ser el paciente el que depositase allí, no interactuaba con nadie. Por otro lado teníamos un chat. Bueno, yo creo que esto, el canal paciente de OMI 360 permite aglutinar diferentes líneas de comunicación de pacientes y profesionales, y bueno, pues ese es el valor que nosotros le hemos dado, en el que lógicamente estamos trabajando. Yo creo que en esto también la experiencia y cómo evolucione la expectativa de los clientes, pues también nos va a hacer ir creciendo, ir desarrollando cosas. Nosotros estamos trabajando en este caso y solicitando pues cosas y mejoras, y bueno, pues intentando enriquecer esta vía de comunicación con los clientes. Para nosotros esto, ya comentario final, porque yo creo que tampoco quiero quitarle más tiempo a mis compañeros. Para nosotros también es muy importante el ahorro de costes que supone. Nosotros teníamos contemplado en el modelo de negocio que desde luego no íbamos a poner, no digo ni un euro, alguno vamos a tener que poner, o lo hemos puesto, pero en coger el teléfono. El que los usuarios nos tengan que llamar a una plataforma telefónica, la montes como la montes, la externalices como la externalices. Creo que esto, cualquiera que haya pisado un centro médico, hospital, pues sabe lo que supone esto, y no hay buena solución para ello. Las consultas al final se dilatan, los operadores hay que formarlos. Bueno, pues esta también es una vía de simplificar las cosas, ¿eh? Y bueno, pues que los clientes que quieran ser usuarios de estos canales digitales, pues bueno, pues tienen unas vías de acceso de las cuales pues ellos se apañan, y bueno, evidentemente hay que simplificar las cosas, pero que sean autosuficientes también supone un ahorro de costes y un ahorro de montar estructuras paralelas, que yo creo que se agradece mucho en cualquier centro, ¿vale? Y Alfonso, pues hasta aquí. Yo creo que os he dado unas pinceladas de lo que pienso de y bueno, pues de cuál ha sido la evolución, y bueno, porque hemos evolucionado sobre todo a que el programa OMI, que era un ERP de consultas y de historia clínica, pues a través del canal paciente conecta con los pacientes para intercambiar información, citas y gestiones. Y nada más. Muchas gracias, Carlos. Gracias por adecuarte al tiempo, y bueno, sobre todo yo creo que ha quedado muy clara la experiencia que os ha servido, ¿no? Y la utilidad de esta aplicación, que seguro que luego surge alguna pregunta. Pues nada, quédate conectado, por favor, para el final de cuando abramos el debate. Vale, pues damos paso a nuestro siguiente ponente, a Javier Arencibia West, quien es actualmente responsable de implantación de software del grupo privado canario de Hospitales Universitarios San Roque, además del responsable de seguridad de información. Es licenciado en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha colaborado en diferentes publicaciones técnico-científicas y perteneció al grupo de trabajo que recibió el premio a la calidad del Sistema Nacional de Salud por su proyecto Herramienta para la gestión centralizada de listas de espera. Bienvenido, Javier, y bueno, nos vas a hablar de cómo introducir la transformación digital de confianza. Adelante cuando quieras. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hospitales Universitarios San Roque es una red de centros de sanidad privada que está establecido en Canarias, con una antigüedad de 100 años, cuenta con 2 hospitales de aproximadamente 150 camas, además de centros policlínicos y de diagnóstico de la imagen. Todos en Canarias, excepto un centro que está en Cabo Verde. En San Roque siempre hemos estado comprometidos con la incorporación de la última tecnología sanitaria como una forma de dar el mejor servicio posible a nuestros pacientes y familiares. Ahora mismo nosotros estamos en un proceso complicado porque estamos en un proceso de transformación digital, y lo que estamos haciendo es reorganizando todos los métodos de trabajo, las estrategias, todos los procesos de trabajo, para intentar, naturalmente, como decía el compañero, obtener más beneficios, pero utilizando como medio la digitalización de procesos y la implementación dinámica de nuevas tecnologías.
Este proceso de transformación digital comenzó con una consultoría interna que hicimos. Esa consultoría salió una serie de objetivos y una serie de líneas de actuación, entre la cual está la firma digital, que es en lo que nos estamos basando para establecer la confianza en la transformación digital. ¿Qué buscábamos nosotros con este proyecto? El principal es un ahorro de costes, es decir, nosotros en el cálculo que hicimos de la consultoría interna imprimíamos para firmar pacientes o firmar facultativos en torno a 45.000 documentos al año. Esto no solo es un coste de impresora, de papel, de tinta, sino que además implica un coste de almacenamiento, es decir, toda esa documentación que se imprime después tiene que estar en la historia clínica o tiene que estar perfectamente archivada, perfectamente organizada, para que en un momento determinado pueda ser consultada, tanto porque lo necesita el hospital o porque lo necesita el paciente. Pero además nosotros, en ese camino de seguridad y de establecer una idea del hospital, queríamos, valga la palabra, industrializar el procedimiento de firma de documentos. Es decir, que nosotros seamos capaces de establecer perfectamente la trazabilidad que ha seguido ese documento. Es decir, quién lo generó, cuándo se generó, quién lo firmó, en qué momento lo firmó, dónde lo firmó. Para de esa manera garantizar que en cualquier momento, en cualquier dificultad, tengamos un control absoluto sobre ese documento. Nosotros, en estos objetivos de proyecto, queríamos varias cosas. La primera es que los documentos se siguiesen generando o en el GIS o en el RIS del hospital. Pero que además el documento final firmado fuese accesible también desde el GIS y desde el RIS, porque muchos forman parte de la historia clínica y en un momento determinado el facultativo los puede elegir. El siguiente objetivo que queríamos era que el paciente firmara de manera manuscrita, no le íbamos a pedir al paciente que utilizara un certificado digital. Entonces nosotros queríamos que la firma del paciente fuese manuscrita. Pero sin embargo sí que queríamos que nuestros profesionales firmaran con un certificado digital. Pero además que ese certificado digital fuese fácil de utilizar, es decir, queríamos que se integrara en una herramienta que permitiera al profesional o firmar los documentos uno a uno o firmarlos por lotes. Si al final de la jornada quiere firmar todos los documentos, pues los puede firmar por lotes. De todas las herramientas que estuvimos estudiando en el mercado, nosotros entendimos que la de Validate VD Designer, era la que entendíamos que mejor se adaptaba a lo que nosotros necesitábamos. No solo a nivel técnico, sino a nivel jurídico y a nivel de empresa. Para todo este trabajo también contamos con el partner local de Validate ID, que es Inersa, y los certificados que estamos utilizando son los certificados de Wanataka. Entonces, ahora mismo en los hospitales estamos utilizando dos tipos de firma. Una firma biométrica, que se implantó con UI Designer Bio, que es para el onboarding del paciente en el centro. Es decir, nuestros pacientes, todo lo que tiene que ver con consentimientos informados, con autorizaciones, todo lo firman de manera manuscrita en una tableta. Y nuestros profesionales utilizan otra herramienta que se llama UI Designer Centralized, que es una herramienta centralizada, donde el profesional sanitario puede firmar todos los documentos que ha ido acumulando a lo largo del día, los informes, las autorizaciones, los consentimientos. Claro, nosotros queríamos además que ese certificado digital que usara el profesional fuese un certificado que le vinculase con nosotros como organización. No queríamos que firmaran con su certificado de la Fábrica Nacional de Timbre. Por eso San Roque se convirtió en autoridad de registro. De manera que nosotros, en este caso, emitimos los certificados de nuestros profesionales. Somos autoridad de registro del prestador de servicios de confianza Wanataka. Y es nuestro departamento de recursos humanos quien cuenta con los operadores de registro. De manera que cuando un profesional sanitario se incorpora a la plantilla de San Roque, en recursos humanos le emiten el certificado. Es un certificado que además está en la nube, no te lo puedes descargar en un pendrive. Y durante el tiempo que permanece vinculado a San Roque lo puede utilizar. Y en un momento determinado, si ellos dejan de estar vinculados a San Roque, Recursos Humanos, en el momento que tramita la baja del profesional, además revoca el certificado. Esto es muy interesante porque después no va a haber certificados por ahí que le vinculen a nosotros cuando ya no forma parte de nuestra plantilla. ¿Vale?
Entonces aquí nosotros incidimos un poquito más en los objetivos que teníamos. Por un lado, que los médicos pudiesen firmar con certificados, pero que esos certificados pudiesen estar integrados en una herramienta que les permitiese a ellos firmarlo de manera sencilla. Y ya lo tenemos implantado, está funcionando en radiología, en algunos consentimientos informados, y la verdad que es muy cómodo, porque al final de la mañana, cuando el radiólogo ya ha informado todos los estudios, pues una vez que los ha informado, los firma todos en bloque a través de esta herramienta. Luego, el paciente firma siempre de forma presencial en el centro. Es decir, nosotros y nuestros administrativos tienen control de que es el paciente realmente, el paciente o su representante legal, de que es el paciente el que realmente está firmando la tableta. En los mostradores hemos colocado una serie de tabletas, el procedimiento de firma es súper sencillo, el paciente tiene un bolígrafo óptico y firma de su firma manuscrita en ese documento. Además, la aplicación de WeDesigner que va en la tableta protege al hospital en un montón de cosas. Por ejemplo, el documento, si es de 2 o 3 páginas, no aparece como firmable, no lo puede firmar hasta que ha llegado al final del documento, con lo cual el paciente no puede alegar que no ha leído el documento, que no lo leyó en su totalidad, es decir, hasta que el paciente no llega hasta el final, no lo puede firmar. Pero además, a ese documento que va a firmar le podemos poner una serie de preguntas antes de crear el documento. Es decir, por ejemplo, en el documento de la RGPD, pues, en la propia tableta es donde al paciente se le hacen las preguntas de si quiere recibir publicidad, de que autoriza que registremos sus datos. Todo eso lo cliquea al paciente. Una vez que le ha dado a responder a esas preguntas, se genera el documento y ya le aparece como que lo puede firmar. Este tipo de firma la tenemos implementada ya en radiología para los consentimientos informados de determinadas pruebas radiológicas y lo estamos pilotando en la oficina COVID, es decir, la oficina donde los pacientes nuestros vienen a hacerse el test de antígeno y el test de PCR. El paciente llega, se higieniza, usa la tableta, firma el consentimiento y luego ya pasa a tal. Y hemos mejorado muchísimo en eficacia, en eficiencia en esa oficina. Es decir, la gestión del administrativo es muchísimo más rápido, no tiene que imprimir, no se lo tiene que dar. Ya desde el momento que la atiende ya el paciente pasa a la tableta y ya pasa con el siguiente paciente. ¿Vale? Además, estos documentos firmados después pasan a un gestor de contenido. En este gestor de contenidos es donde nosotros tenemos todos los documentos electrónicos. Este gestor de contenidos que está fuera del RIS y del GIS permite a cualquier sistema de información de la clínica consultar los documentos electrónicos que están firmados. Y en el GIS y en el RIS de la clínica, lo que hay ahora mismo es un enlace a ese documento, de manera que el facultativo en cualquier momento lo puede firmar. Entonces, ¿cómo ha quedado este proceso de firma? Pues cuando un paciente está en el hospital y tiene que firmar un documento, ese documento se sigue generando desde el sistema de información del hospital o del sistema de información radiológico del hospital. Es el administrativo o el médico el que lo genera y lo remite a firma. Una vez que se ha remitido a firma, al sistema de firma, pues ahí ya se completa todo lo que es necesario. Es decir, si lo va a firmar el paciente o un representante legal, si se va a firmar en la tableta, porque el médico, si quiere, puede firmar manuscrito también, aunque nosotros recomendamos la firma con certificado. ¿Quién lo va a firmar? De qué forma lo va a firmar y se manda ya o a la tableta o al sistema de firma centralizado. Como insisto, además, los facultativos han tenido muy buena acogida porque los firman por lotes, que es súper cómodo, que no tienen que estar firmando, los administrativos también, porque toda esa documentación que está firmada no tienen que archivarla, no hay que mandarla al almacén, el lote archivo encantados, porque no tienen que incorporarlo a la historia, porque no hace falta, estamos intentando reducir el bloque de almacén que tenemos, de almacenamiento, porque es muy grande, y además, desde el punto de vista jurídico, para nosotros es fenomenal porque lo tenemos todo en un sitio solo. Todos los documentos electrónicos están dentro del gestor de contenido y son el resto de sistemas de información los que hacen uso de esa documentación. Y una cosa que le agradecemos a Validated ID es el servicio que nos da de protección cuando en un momento determinado un paciente a lo mejor repudia un documento. Ellos nos acompañan, o nos acompañarían, todavía no ha sucedido, si en algún momento un paciente repudia un documento y tenemos que ir a un proceso judicial. Ellos
en cada documento que firma el paciente con certificado, o el paciente confirma, o el médico con certificado, ese documento va acompañado de todo lo que son los datos y parámetros de firma. En el caso de la firma manuscrita, pues la rapidez del trazado, la presión, y ellos nos acompañarían en este proceso judicial aportando todo su expertise para respaldar a la clínica. Y nada, ese es el proyecto que yo quería presentarles, y si tienen alguna pregunta o lo que diga el moderador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Las preguntas las pasamos al final para que os oigan a los tres y bueno, por si hay alguna pregunta común, pues también que se puede hacer. Muchas gracias. Pues pasamos directamente a nuestro último ponente, a Joan María Adesera, licenciado y doctorado en Medicina por la Universidad de Barcelona, médico especialista en Medicina Interna, es el actual presidente de la Fundación Hospital de Santo Pablo y Santa Tecla y director general de la Xarxa Sanitaria, que gestiona entidades de ámbito sanitario y social, entre ellas 6 fundaciones, y además es el vicepresidente primero de una de las patronales sanitarias catalanas, Unió Catalana de Hospitals. Nos va a hablar de digitalización del proceso de compras sanitarias. Pues adelante, Joan. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y a Bionexo Ibérica por dejarme participar en el panel. Yo he hablado con ellos y creo que les interesaba menos la operativa y más la visión estratégica. Porque la operativa es relativamente, también hablaré, pero más fácil. Yo quería ir un poco para atrás y hablaros como anecdotario de cuándo conocí yo a Bionexo y por qué motivo. Nosotros somos una fundación que, como ha dicho muy bien Alfonso, nace de un hospital, que era el hospital provincial, y que este año, este hospital que nace, el primer documento escrito que tenemos es del año 1171. O sea, estamos en el 850 años de la fundación de Hospital de Pobres, que nace en Tarragona, que existe aún en el edificio, al lado de la catedral de la ciudad, y que evolucionó a un hospital que era el provincial y que luego se ha integrado en una red propia aquí en la ciudad de Tarragona. Entonces, esta red tenemos distintos ámbitos. Hospital, tenemos 3 hospitales. Tenemos ámbito de atención primaria de salud con 6 centros de salud en todo el mismo territorio. Abarcamos a unos 350.000 habitantes aproximadamente. Y tenemos en el ámbito de lo que llamamos dos socios sanitarios, que es la convalecencia, las curas paliativas y tal, 3 centros. Y además, dentro de lo que es el área de la gente mayor, el ámbito ya más social, 3 residencias de ancianos de alta dependencia, con en este momento unas 1.300 o 1.400 familias de atención a domicilio, de personas que van a atenderlas a domicilio, todo en el mismo territorio. Últimamente se nos ha incorporado 2 otras entidades de discapacidad intelectual con residencia, con taller ocupacional y con área de enseñanza básica de centros especiales, que son discapacidad psíquica. Una que se llama Fundación Estela, que aproximadamente entre los que están en enseñamiento, los que están en residencia, unas 400 personas con discapacidad. Y este año se ha incorporado otro centro de parálisis cerebral, que también tiene los componentes por las distintas edades hasta llegar a la residencia. Digo esto porque en nuestra organización hay también un componente de colaboración internacional, de colaboración. Y en el año 2007 hicimos ganamos un concurso, nos pidieron y lo aceptamos, un concurso a través del Estado para, en el NOA argentino, en el noroeste, que es la zona un poco más deprimida del norte de Argentina, poner en marcha un centro que era fusionar 3 hospitales y una red primaria. Esto nos llamamos xarxa en catalán es red, y es la red del noroeste que integraba los centros de salud y el referente de todo el noroeste para la pediatría y un materno-infantil. E integrar este materno-infantil hablando con los distintos centros de salud para tenerlo como referencia. Entonces, este era un reto para nosotros porque
lo que habíamos montado, que era el modelo de salud en red, que llamamos, cómo integrar los distintos, poniendo en el centro la persona e integrar distintas necesidades de la persona. Primero era solo sanitaria, luego fue de primer nivel, los primeros centros de atención primaria, luego fuimos a la gente mayor, porque también era la misma gente que envejecía, y ha sido esto exitoso para poder integrar también incluso el área de la discapacidad. En este entorno nos buscamos cómo nos pusimos a trabajar allí, llegábamos a Argentina, a Sudamérica sin haber tenido conocimiento previo y aunque teníamos que armar toda la estructura. Los edificios estaban, unos estaban, había un hospital centenario pediátrico que se había integrado, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista organizativo no era un problema, porque era transportar nosotros de nuestra organización allí nuestro sistema. Transportar y customizar la historia clínica, pues era customizarla, era adaptarla, pero nada más. Customizar todo lo que era la gestión de pacientes, pues era transportarlo y montarlo, y así sucesivamente. Y nos encontramos con un problema, entre otras cosas, bueno, no era problema, era problema, pero en todo caso las herramientas, lo que teníamos que hacer, por esto se nos había pedido, era esto, ¿no? Y luego hablar con cómo interactuábamos con una misma historia clínica, que es lo que hacemos nosotros, tanto en residencia como hospital, como en primaria, todos usan la misma historia clínica que es propia. Con lo cual, el médico de familia tiene acceso a las notas de curso del hospital y el del hospital tiene acceso, y la gente de la residencia, todo el mundo, no tiene por qué nadie ir a hacer recetas en ningún lado, sino que desde el mismo sistema se hace toda la administración de farmacia y de todas las pruebas diagnósticas, de la información, etc. Una única historia para todo el mundo, sea o no sea de salud. Y es todo lo que llevamos allí. Pero dentro de la administración y la gestión había un elemento que era las compras. Claro, tú cuando estás aquí tienes tus responsables que conocen los proveedores y conocen bien de quién se fían y de quién no se fían, y allí también estaban, pero no tienes conocimiento de nada. Entonces, en este mundo además hay una necesidad, yo creo que importante, sobre todo si estás haciendo algo por terceros, más importante que es para tu propia casa en estos momentos, que es la transparencia, que es hacerlo bien, pero poder demostrar que lo haces bien. Poder demostrar delante de terceros, en este caso sería pues el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, y el gobierno español, que es el que nos había hecho el encargo de que todo se estaba gestionando, administrando bien. Y en salud, las compras, es mucho dinero y hay mucho dinero, pero además juegan muchos elementos. Entonces, hablando de esto, me presentaron al equipo de Bionexo, que estaba en Brasil, empezó en Brasil y luego en Argentina y otros países de allí, y me convencieron de una cosa que era esto lo que os explico. Entonces, esta es una plataforma tecnológica en la que, al no ser nosotros públicos, no estamos sometidos a la contratación pública y con lo cual no estamos sometidos a un concurso público que tiene algo que sí que nosotros queremos y hacemos, que es la concurrencia, por tanto, llegar al máximo posible de proveedores para que hagan sus ofertas y al final escoger a quien creamos mejor. Un concurso público acaba terminando porque normalmente busca el precio y poca cosa más. Y en nuestro caso queremos el precio, pero el coste-calidad también es importante y la garantía y la confianza del proveedor también. Esto también se basa en otro elemento que nos era a nosotros complicado, que era poder identificar bien qué es lo que sacábamos a concurso o a compra, qué licitábamos, cómo identificar bien cuando era una mesa de quirófano o cuando era un tipo de medicamento, cuando era otro, qué ficha técnica había que poner en el mercado para que todo el mundo entendiera lo mismo cuando quería concursar. Y si estás fuera, aquí es difícil, imagínate que llegas y aterrizas y no sabes nada de cómo es el lenguaje, cómo alguien interpreta lo que interpreta o no lo interpreta de distinta manera. Este era otro elemento importante. Entonces esta plataforma y la organización Bionexo nos brindaba estas dos cosas. Una herramienta tecnológica
que, digamos, facilitaba la licitación. ¿A quién? Pues a todos aquellos proveedores que yendo acumulando hospitales, estaban trabajando para distintos hospitales. Con lo cual, en la cartera de proveedores para un determinado producto que tenía la organización era altísima. Llegabas a la oferta de licitación, que además estaba constatada a cuántos se habían licitado, se habían informado, ya te estaba dando esa transparencia obligada de que he informado a suficiente gente, no me he quedado con mi amigo, no lo he hecho con el proveedor de siempre, sino he ofrecido la licitación a todas estas personas. Segunda cuestión, había un trabajo, y lo hay, de sus técnicos con la gente de compras, de identificar bien qué se tiene que licitar. Cuando, lo que he dicho antes, cuando hablas de una silla, qué tipo de silla, cómo es, etcétera, etcétera, para que todo el mundo entienda lo mismo. A partir de aquí, pues como una subasta, sale la licitación, la gente hace la oferta, hay, a diferencia del concurso público, la capacidad de que alguien rectifique hasta un día y una hora y un tiempo, y ahí sale el ranking, teóricamente bien orquestado, porque todo el mundo ha interpretado bien qué quiere, cuál es el precio y otras condiciones que pueden incorporar. Con este sistema, la organización no tiene por qué, en nuestro caso, casarse con el más barato, sino con el conocimiento, etcétera, evidentemente demostrándolo y pudiéndolo coordinar, puedes tener la garantía de que la adjudicación tiene el coste-calidad suficiente, que el proveedor es un proveedor de calidad y poderte presentar a terceros de que lo estás haciendo bien. Esto era el año 2007. A partir de aquí, con Mauricio Barbosa, que es el presidente, tuve una buena amistad, luego nosotros tuvimos también otra colaboración en Salvador de Bahía, en Brasil, en el norte de Brasil, en la costa, y también intentamos, aún conocí mucho más su trabajo y vino la oportunidad de que ellos querían entrar en Europa y se empezaron a trabajar también aquí. A partir de ese momento de empezar a trabajar aquí, pues ese mismo sistema que ya funcionaba y estábamos contentos y funcionaba bien, lo importamos a nuestra organización. En donde, como he explicado antes, y no para lucir, sino para poder explicar la diversidad de distintos ámbitos, entre ámbitos de necesidad de compra desde el punto y almacén y distribución, tanto en el sector salud como en el sector social, como a otros sectores, aún tiene más fuerza poder tener un elemento de compra que realmente pueda buscar y te aporte la información de los distintos proveedores y lance el producto. Poca cosa más. Lo que sí es que allí trabajábamos con los gobiernos y nosotros, evidentemente, en el sector salud, en el Sistema Nacional Español, tenemos un 80% de concertación con el Sistema Nacional de Cataluña, con lo cual nuestra exigencia de transparencia, rendimiento de cuentas y enseñar que realmente la gestión de compras y la gestión toda, pero también es transparente. Tuvimos en algún sitio, no tanto aquí, allí, que el máximo opositor habían sido los jefes de compras. O sea, en lugar de querer ser de aplaudir que tiene una nueva herramienta, pues los jefes de compra de toda su vida y sus ayudantes habían sido los primeros que nos intentaron sabotear el producto. Yo creo que esta es agua pasada después de muchos años, justamente porque probablemente esto que estoy diciendo de que lo que tienes que tener para tranquilidad de la gerencia y para tranquilidad de la dirección, que el departamento, dándole la garantía de que lo hace bien, además me puede demostrar que lo hace bien. Lo hace bien con transparencia y que se pueda enseñar. No es exactamente, no es de ninguna manera un concurso público, pero sí que tiene de lo bueno lo que hoy en Europa nos exigen a todos para nuestras organizaciones, sean de una manera u de otra, que a nuestros accionistas por un lado, o en nuestro caso para nuestro protectorado y el patronato, que tienen responsabilidad directa sobre lo que hacemos, tengan la seguridad de que se hacen las cosas bien y con facilidad. Yo creo que es la tecnología esto lo ha aportado y esta plataforma nos da esta garantía. Y era mi aportación.
Pues muchísimas gracias, Joan. Desde luego yo tomo nota y son muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación práctica de esas herramientas, esos procesos, esas tecnologías que nos ofrece el mercado a través de estas empresas punteras, pero ese punto de vista de cuándo surge la necesidad, de cómo se implementa, se implanta y del resultado, ¿no? Eso es importante. Yo, mira, simplemente como comentarios que he visto de interés de cada uno de vosotros, como esa segunda derivada cuando entras en un proceso de implantación de una nueva tecnología. Habéis hablado, Carlos Blanco, has hablado de parametrización, de la importancia que os ha ayudado a parametrizar toda la información que teníais. Javier, has hablado de trazabilidad y Joan, finalmente, de transparencia, ¿no? Que son pues esos beneficios que se pueden sacar en un segundo momento con la implementación de estas tecnologías. Entonces, ahora abrimos, por favor, debate o preguntas, dudas que tengáis las personas que nos habéis pacientemente escuchado. Entonces, no sé si hay alguna mano levantada, Jessica, o voy a mirar si en el chat de preguntas y respuestas tenemos algo.